Propósito. Se puede observar que el libro tiene doble propósito. 1. Se escribió para mostrar cómo el pueblo judío fue protegido y librado de la aniquilación inminente por intervención de Dios, por medio de la reina Esther. Aunque no se menciona el nombre de Dios, hay evidencia de su providencia a través del libro. Como que dice, en otras palabras, cómo Dios le da a Esther el deseo de hacer algo para evitar la aniquilación del pueblo. En el propósito, en el punto 1 nos da a entender sobre la aniquilación a la que se enfrentaba Israel. Era inminente, como quien dice, era inevitable, era lo que iba a pasar. La orden había salido del rey Asuero, lógicamente, el cual había sido engañado. Para que lo hiciera, digamos, consciente de eso no estaba él. Y cuando él fue consciente, pues, él pues no podía, digamos, detener una orden que ya había decretado. Ahora bien, todos los que leemos Esther nos damos cuenta el papel que Esther juega, el papel que Esther como reina lo hace. Y yo quiero ampliar un poquito eso sobre la decisión de Esther. Lógicamente, digamos, dentro del libro dice que no fue Dios el que le puso o le habló, como yo hace un momento dije, a mí me habló por sueño. Pero cuando uno es sensible al Espíritu Santo, yo pienso que para este tiempo, bueno, yo tengo la dicha de escuchar la voz de Dios, eso es una bendición, nunca la busqué, nunca la pedí, nunca fue mi meta, no. Yo creo que es algo que Dios pues simplemente lo hace. No puedo especificar cómo se dio. No tengo la forma de decirlo pues porque pues así pasó, ¿verdad? Y así pasa. Ahora, yo quiero que entendamos, no siempre va a venir Dios, mira, esto es así, esto es así. No, Él habla cuando Él quiere hablar, a su manera, a su forma, no lo puedo forzar. No puedo decirle, mira, dime esto de esta persona, no puedo hacer eso. A mí me llama mucho la atención que hay personas que dicen que ellos sí, ¿verdad? En mi caso no es así. No es así. No sé, yo no cuestiono. Hay muchos engañadores, hay mucha gente que dice mentiras, otros se imaginan a Dios. En mi caso no es así. Pero les digo, yo he entendido que Dios habla y lo hace de muchas maneras, pero gloria a Dios para los que podemos escuchar su voz. Ahora, les comento esto porque hay algunos que no perciben la voz de Dios, pero yo he entendido a veces que no necesito escuchar a veces la voz de Dios. Por ejemplo, también me pasa de que a veces yo estoy en una situación donde tengo que tomar decisiones o hacer algo y me viene un verso de la Biblia, así a mi mente, voy, lo busco y lo leo y entiendo que es la respuesta que necesitaba. También me pasa eso, ¿verdad? También a veces he aprendido de cuando hay cosas que tengo que decidir y le digo a Dios, póngalo en mi corazón, que yo sienta esa fuerza, que yo sé que eres tú quien me está diciendo haz esto o haz lo otro, porque en esos momentos yo le pido la dirección. Porque créame que he entendido que yo debo ir hacia donde Dios quiere que vaya, con la dirección que Él quiere. Y a mí me va a pasar las cosas que Dios quiere que pasen, ¿verdad? Sean buenas, de cierta manera, que es lo que uno anda buscando cuando uno pide la luz de Dios. Ahora, yo me quiero enfocar en este momento en lo que le pasó a Esther. Lógicamente la Biblia no habla de que Esther oyó la voz de Dios o hubo una revelación. En este libro no pasa esto. Pero pues, las evidencias, digamos, el hecho de que en Esther naciera aquello de tener misericordia, de poder hacer algo, eso, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y hoy en día, cuando usted y yo no percibimos la voz de Dios, pero queremos hacer algo bueno para alguien, ya sea hablarle a alguien por un trabajo o algo que vamos, eso solo Dios lo puede hacer. Este libro
es muy apegado para estos tiempos, es muy apegado para aquellos que no escuchan la voz de Dios, es muy apegado para aquellos que cuando de repente se levantan y con buenas intenciones, con buenos deseos y buenas actitudes, porque las hacen también. Este libro les ayuda a entender que esas cosas buenas que se dan en nuestras intenciones o nuestros deseos o nuestros pensamientos solo provienen de Dios. Lo mismo pasó con Esther. Entonces, yo creo que en esta parte podemos entender esa parte que es requerida, y a veces porque no la entendemos, porque hay personas que dicen, pero porque yo amanezco con buenos deseos, con buenas intenciones. Te cuento, solo Dios las puede poner en tu corazón y tú necesitas entenderlas, que Dios las está poniendo para que las ejerzas. Y entiende que si de cierta manera también puede ser utilizado como Esther, por alguna razón, déjate usar como Esther lo hizo. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo Esther pudo percibir y cómo Esther actuó y cómo Dios respaldó, ¿sí?, el actuar de Esther, porque lógicamente era bajo los propósitos de Dios para liberar a Israel de aquella aniquilación a la que estaba enfrentando. Así es la forma en que podemos percibir que Dios nos cuida. Lógicamente hay muchas otras formas, podría enumerar muchas otras formas, pero esta es una forma. Y créeme, tienes que entender, Dios te cuida, Dios te anda cuidando y siempre será oportuno para tu vida, y tú te vas a dar cuenta que así será. Y así es. Se escribió también para prever una crónica y el trasfondo histórico de la fiesta judía de Purim, como lo entendemos según Esther 9, 19 y 26. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaron en las vías sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y día de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. De esta forma mantendrían vivo el recuerdo de la gran liberación del pueblo judío en Persia para las generaciones venideras. El segundo punto del propósito es entender por qué Israel hacía un banquete, hacían fiestas, se alegraban, enviaban comidas a sus vecinos. Digamos, ¿cuál era la razón por ellos hacer esta fiesta? Por ejemplo, ¿por qué ellos lo hacían? Según estos versos nos dan a entender que era por lo que se habían enfrentado sobre la aniquilación, y que ese día que ellos iban a ser aniquilados se les volvió alegría, gozo, porque nadie dentro del reino de Persia se atrevió a acercarse a un israelita y matarlo, que era la orden que Asuero había dado. Pero la segunda orden que Asuero se le ocurrió hacer fue decretar también que el pueblo de Israel le daba el derecho a defenderse de sus agresores. Y pues, como no hubo agresores, no hubo batalla, no hubo lucha, sino lo que hubo fue alegría y gozo. Eso fue lo que logró Esther. Eso fue lo que Asuero hizo para agradar a su mujer en ese momento. Y eso fue lo que Dios le permitió a Esther alcanzar a través de volverse reina, a través de poder agradar al rey, a poder alcanzar, podríamos decir, como una plataforma, una forma de poder ser utilizada para los propósitos de Dios. Quiero hablar eso. Muchas veces nos van a salir oportunidades, muchas veces por alguna razón Dios nos está llevando a un lugar, podríamos decir, a un estatus donde de cierta manera nosotros podemos ser de bendición a otras personas. Yo bendigo a Dios porque hay una palabra que todos buscamos, que es la bendición de Dios. Y cuando buscamos la bendición de Dios, casi siempre agarramos el texto cuando Dios le dice a Abraham: y te bendeciré, y serás padre de naciones, y habrán reyes, y pareciera todo eso, ¿verdad? Pero hay otra parte donde dice: y serás bendición. Digamos, no solo estoy recibiendo la bendición de Dios, sino que cuando ya tenga la bendición de Dios,
me toca la otra parte, compartir o ser de bendición a los otros, como que dice, estar en un nivel arriba para extender la mano y ayudar a aquellos que están abajo. Poder hacer algo que tal vez otros no lo harían, darle la oportunidad a aquel que no ha recibido ninguna oportunidad. Te comento todo esto porque, qué triste, créanme, a mí a veces me ha tocado conocer a personas que de cierta manera a veces los evangelizo y les hablo de las cosas de Dios y lo bueno que Dios es con uno y que Dios nos llama a nosotros a recibir bendición y ser bendición. Pero también me he topado con personas que me han dicho que los jefes de ellos son cristianos y que de cierta manera ellos a veces lo que menos esperan ser son cristianos porque ven una mala experiencia, reciben un maltrato, reciben ciertas cosas que para ellos como que Dios es injusto, como que más que todo el culpable es Dios y por eso no se quieren acercar a Dios. Pero te digo algo, no es Dios el culpable, sino es la persona que no quiere hacer las cosas de Dios y que de cierta manera al hacerte el mal te está sirviendo como una piedra de tropiezo para que no te acerques a Dios. Ahora bien, si alguien me está escuchando y de cierta manera se ha comportado mal y ha hecho mal a alguien, si puedes enmendarlo y puedes hacer algo por la persona que le hiciste el mal, hazlo. O si esa persona no está por alguna razón, pero puedes ayudar a otra persona, también hazlo. Realmente nosotros tenemos que entender que somos bendición y seremos bendición y que el plan de Dios es así, que lo que menos Dios espera es que nosotros vengamos a ser piedra de tropiezo a otros que quieren también o pueden alcanzar los propósitos de Dios. Así que te animo a que puedas entender esto y reacciones y puedas ver también la gloria de Dios. El primer punto que quiero tocar dentro de la introducción es sobre el origen del libro. Como todos sabemos ya y entendemos que esto aconteció cuando el imperio persa gobernaba el mundo de aquel entonces, que había conquistado casi que todo alrededor de Israel y había llegado hasta la India y hasta Etiopía, y todo esto lo abarcaba el imperio persa. Ahora bien, eso sucedió en ese tiempo donde ellos gobernaban. Por eso es que en el punto del libro se le atribuye que es de origen persa, porque lógicamente fue creado dentro del imperio persa. Ahora, lógicamente también fue escrito por escribas israelitas, no eran persas, sino escribas israelitas, los cuales pues en ese entonces lo que querían enfocar, o contar era lo que había sucedido en ese entonces, para que nosotros hoy en día pues pudiéramos conocer sobre el cuidado de Dios, el cual sucedió dentro del imperio persa para el pueblo de Israel.